Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Perú sin Jaulas. Esta tarde tenemos a Jessica Guamán, quien es decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Bienvenida Jessica, por favor, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jessica Guamán. Si bien es cierto, soy decana del Consejo Regional Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas. Bueno, también participo en una asistencia a nivel técnica a la red de ollas comunes de Lima Metropolitana, con quienes trabajamos no solamente la importancia de poder nutrirse de manera correcta, sino también generar alguna producción local, desde alimentos hasta crianza de animales menores dentro de los espacios en donde se desarrollan. Muchas gracias Jessica por acceder a conversar con nosotros y poder brindar todo tu conocimiento acerca de alimentación saludable y sostenibilidad a todos los oyentes y todas las personas que van a ver este podcast. El día de hoy, esta conversación va a ir en marco al proyecto de ley que tiene Perú sin Jaulas junto a Observatorio Animal. Y es que hace algunos meses se presentó un proyecto de ley que se llama Ley que promueve los derechos del consumidor en el etiquetado de huevos. Básicamente, lo que buscamos es que los huevos que se vendan en nuestro país tengan un etiquetado tan simple como que venga jaulas, galpón o libre pastoreo. Estos etiquetas van a ayudar a los consumidores a conocer de dónde vienen los huevos que consumen. Dicho esto, como preámbulo, me gustaría preguntarte, Jessica, tú como nutricionista, ¿por qué crees y consideras que debe haber un etiquetado claro y completo que muestre el tipo de crianza que se ejerce en las gallinas ponedoras? Sí, inicialmente el etiquetado nutricional en todo alimento debería ser una obligación en nuestro país, ¿no? Y el etiquetado claro, frontal, y lo menciono porque hoy en día, si nos damos vueltas por diferentes supermercados o tiendas, vemos que todavía hay alimentos que no tienen ese etiquetado frontal, directo. ¿Y para qué sirve un etiquetado? Para que la población sepa qué está consumiendo, ¿no? Porque es un derecho saber qué estoy consumiendo en la libertad de todo lo que puedo elegir. La idea es elegir de manera correcta en base a lo que muestra el producto que tiene, que posee, y en eso también están o deberían estar los alimentos frescos, en este caso específicamente hablando del huevo. ¿Por qué? Porque además de la fecha de vencimiento, que dicho sea de paso, solo algunas marcas lo consideran según el día en el cual ha sido puesto o ese huevo, etcétera, también debería utilizarse ese etiquetado ligado con si la gallina ha sido criada de manera libre o no. Y por otro lado, también importante, ¿por qué este etiquetado? Porque influye en el valor nutricional que puede tener el producto, ¿no? Pero por otro lado, creo que también ahí podríamos hacer un análisis sobre los restaurantes que pueden utilizar huevos de gallinas libres, como ya hay hoy en día en las cartas en donde te especifican que el huevo que están utilizando es de gallinas libres. Creo que también podría ser una opción promover ello, tal vez más adelante, para que se vaya paso a paso, digamos, pero que se logre también esa información hacia no solamente el usuario o el cliente que va a comprar un producto, sino también el comensal que va a consumir un alimento ya preparado en un restaurante. Qué importante esto que mencionas, Jessica, acerca de los restaurantes y me gustaría conversarlo luego. Ahora me gustaría también mencionar cuáles son los tipos de crianza que existen de gallinas ponedoras en nuestro país. El que más se utiliza en nuestro país y que es el 98% es la crianza en jaulas, en donde se confina una gallina o a varias gallinas en una jaula y estas solamente tienen el espacio del tamaño de una hoja 4 para poder vivir. No pueden ejercer sus comportamientos naturales, no pueden moverse, no pueden abrir las alas, no pueden hacer baños de arena, cosas que harían en su hábitat natural. El otro tipo de crianza es el de galpón o corral, en donde existe mayor espacio para estas aves. Viven alrededor de 7 aves por metro cuadrado. Tienen mayor espacio y pueden ejercer algunos de sus comportamientos naturales
cómo perchar, cómo volar, porque las gallinas pueden volar. Vuelan muy poquito del suelo a su percha, pero sí pueden ejercer algunos comportamientos naturales. Y finalmente tenemos la crianza de libre pastoreo, que es el ideal, que es en donde las gallinas tienen acceso a la parte exterior y pueden correr, pueden volar así con mayor facilidad, pueden jugar con otras gallinas, pueden generar jerarquías, que es algo que se hace, es muy natural para ellas. Y luego regresan a su galpón y corral para poder dormir y protegerse del frío. Dicho esto, quisiera ahora que tú nos cuentes, basado en evidencia y desde tu experiencia, ¿por qué es más importante consumir huevos que vengan de alguno de estos tipos de crianza, que por supuesto son más amigables con los animales, pero sobre todo tienen un sistema mucho más sostenible que el de la crianza de jaulas? Sí, inicialmente por la inocuidad, ¿no? Se menciona que, por ejemplo, las gallinas que son criadas en espacios libres o que son criadas en libertad podrían tener menor exposición a algunos antibióticos o medicamentos que se les brinda, digamos, a estos animales para que no desencadenen una serie de infecciones y terminen perjudicando esa producción en masa que se realiza, ¿no? Entonces, si queremos cuidar la alimentación que tenemos y que sea totalmente inocua, apostar por el consumo de el huevo proveniente de gallinas libres. Pero por otro lado, también se menciona que ese estrés al cual puede estar expuesto el animal podría de alguna manera influir en el valor nutricional que puede tener el huevo. En este caso específicamente de los ácidos grasos poliinsaturados, que son los que los nutricionistas recomendamos para poder mejorar el estado nutricional de la persona, para poder evitar enfermedades cardiovasculares que a lo largo del tiempo la persona va a terminar desarrollando porque la plasticidad de las arterias disminuye, etcétera. Entonces, hay necesidad de poder incrementar este consumo de alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados, y los huevos provenientes de gallinas libres lo tienen más presente, ¿no? Y la evidencia lo menciona también. Y es necesario por ello que se pueda generar un etiquetado directo y que se evidencie cuáles son esos huevos que pueden ser de gallinas libres para que la persona o que va a consumir o el cliente sepa qué alimento elegir en base a ese etiquetado directo, y si quiere elegir por una mejor nutrición, consumir estos huevos que son de gallinas libres, que evidentemente su crianza puede ser poco diferente a la que pasa con las gallinas enjauladas, etcétera, pero eso justamente supone un mejor valor nutricional en el producto. Algo que me gustaría que podamos profundizar o que simplemente podamos comentar es el tema de los antibióticos. No necesariamente saber cuáles son los antibióticos que están en los huevos de gallinas ponedoras que han sido criadas en jaulas, pero sí porque es tan importante que tengamos conciencia y claridad de que nada de lo que nosotros comemos, sea huevos, cárnicos o vegetales, debería tener estas sustancias que a la larga puedan generar pandemias o, claro, porque podría generar una pandemia en la resistencia a los antimicrobianos. Sí, en este caso, el consumo de alimentos en general que se producen en masa o que se generan a través de la industria, ya está demostrado, como se menciona, que pueden tener algunos otros componentes incluidos, por ejemplo, en el caso del animal, antibióticos, pero en el caso, por ejemplo, de los vegetales, los agrotóxicos, ¿no? Entonces, son, digamos, componentes que de alguna manera podrían perjudicar la salud de la población. Se está generando mayor evidencia al respecto, pero ya de por sí hay advertencias mundiales que se dan para no solamente garantizar tener una lechuga o tener un alimento rico en proteínas de origen animal en mi plato, sino que ese alimento esté libre tanto de agrotóxicos como de antibióticos que pueden emplearse en la crianza de, en este caso, hablando de animales menores, ¿no? Y de hecho, hemos visto, por ejemplo, en algunas experiencias en ollas comunes que crían gallinas.
digamos, tienen sus espacios, están libres, las gallinas, generan como espacios verdes en los asentamientos humanos en donde se desarrollan las ollas comunes, y ellas mismas mencionan, porque la gallina no es para consumo, sino el huevo que producen es para el consumo de la olla común, y mencionan sobre la diferencia, digamos, de este huevo natural, solamente en el color, ¿no? El color, digamos, a los niños les sorprendía, decían, pero ¿por qué viene de este color en la tienda y por qué la gallina produce huevos de diferentes colores? Claro, desde ahí se ve la naturaleza y, digamos, lo riquísimo de este alimento natural que se puede generar a través de una gallina que tiene un buen trato, que tiene libertad y que además también se le enseña en este caso a las generaciones futuras cómo es que producir en casa también podría ser beneficioso para garantizar la nutrición de la población como tal, en este caso en estado de vulnerabilidad. Una de las cosas que mencionan algunas personas es que los huevos de gallinas libres suelen ser más costosos, pero contraponiendo a esa teoría, o vemos que, por ejemplo, en ollas comunes, diferentes personas a través de información, a capacitación en regiones, pueden criar a sus gallinas en libertad. Y es algo que creo que quienes hemos tenido abuelos que vienen de diferentes regiones de nuestro país lo han hecho. Han criado gallinas en libertad y estas gallinas podían ejercer sus comportamientos naturales, que es tan importante, ya que como hemos estado conversando, pues el sistema inmunológico de los animales se ve deprimido al estar en jaulas. No sé si tú quisieras comentar algo más, ya que sé que como nutricionista especializada en salud pública, sueles hacer recomendaciones a restaurantes o a personas naturales de por qué se debe seguir criando a los animales en bienestar. Ujú. Sí, bueno, si bien es cierto, debemos procurar que la alimentación de la población sea lo menos ultraprocesada posible, es decir, incluir menos productos que tienen excesiva cantidad de sodio, de azúcares, de grasas trans. Sí es importante también indicar que si apostamos por alimentos naturales, también debemos apostar por alimentos que realmente estén libres de algunas sustancias, como en este caso hemos mencionado tanto los antibióticos, hablando de alimentos de origen animal específicamente, o algunas hormonas que se menciona que también se inoculan en algunos animales, para que la producción de alguna manera sea más rápida por la misma industria que lo exige, ¿no? Sin embargo, sería ideal también que, por ejemplo, los restaurantes o quienes venden alimentos naturales, porque ahora ya tenemos algunas ofertas de como tiendas, digamos, grandes, naturales, saludables, etcétera, incluso bioferias campesinas, etcétera. Sería ideal que en estos espacios también se priorice que la crianza del animal que produce o que genere ese alimento, en este caso el huevo, sea una crianza libre, una crianza que no esté rodeada de estrés, y es necesario que eso se pueda garantizar, ¿no? He visto que hay opciones ligadas con la crianza de gallinas libres, por ejemplo, en las agroferias de San Borja, en las agroferias de la Avenida Brasil también, que sean los domingos, en San Borja sea los días sábados, pero no en todas las bioferias lo he visto, ¿no? O incluso en estas tiendas saludables, tampoco he visto en todas las tiendas saludables que se indique que los huevos que venden son producidos o son generados a través de gallinas libres, ¿no? Y sería ideal que esto por lo menos se pueda garantizar, porque si uno va a esa tienda que te dice en la puerta que es saludable, que te promueve el consumo de alimentación saludable, también deberían garantizar que ese alimento sea realmente totalmente saludable para que genere esa confianza en el consumidor también, ¿no? Y acá mucha responsabilidad también del consumidor. Si bien es cierto, nosotros, claro, podemos esperar a que haya ese etiquetado, pero también está qué tanto exigimos, ¿no? En otros países de la misma región hay mucha exigencia, mucha conciencia de el consumidor, que exige un etiquetado frontal, que exige que las empresas le indiquen realmente cuáles son los componentes que tienen dentro del producto para que la persona sepa
elegir de una manera correcta en base al conocimiento que se brinda. Pero acá en Perú se ve como que todavía estamos avanzando en ese proceso de fortalecimiento de el liderazgo de la ciudadanía, ¿no? Y cuando hablamos de un etiquetado frontal, hablamos de salud pública, hablamos de tener una alimentación nutritiva, saludable y que termina impactando en el desarrollo de algunas enfermedades a futuro, ¿no? Entonces es necesario que podamos exigir nosotros también como consumidores que se nos dé la información correcta para que en base a esa información sepamos elegir, porque la crítica que siempre hay a los etiquetados es que se quiere obligar a tener un sello, se quiere obligar a la industria a generar más gastos, entre comillas, pero en verdad no es obligar, es un derecho que tenemos todos los consumidores de tener la información en las manos y en base a esa información la persona decide con qué se alimenta. Y en base a lo que se ha mencionado que puede ser caro, bueno, he mencionado algunas experiencias de ollas comunes, ¿no? Las ollas comunes que tienen un alimento con un costo de 2,20 diariamente, que es muy poco, evidentemente es insuficiente, y aún así, lideresas de ollas comunes están criando hoy en día sus gallinas libres en asentamientos humanos, han sabido cómo generar los espacios de manera adecuada, garantizando inocuidad y todo. Sin embargo, lo tienen estos espacios. Yo he visto esta experiencia en Independencia, en Caraballo, en San Juan de Miraflores, y son zonas en donde posiblemente se ha podido tornar al inicio difícil implementar estas iniciativas, pero hoy en día lo hacen, algunas de la mano con sus municipios, algunas de la mano con organizaciones de sociedad civil, pero lo han hecho, ¿no? Entonces demuestran que en las zonas urbanas o periurbanas también podría ser una oportunidad generar esta crianza de gallinas libres, sobre todo para alimentar a la población en esta vulnerabilidad que posiblemente cueste conseguir una proteína de origen animal por el costo que puede tener, ¿no? Entonces, hay oportunidades de poder hacerlo y también de generar esa conciencia en la población, ¿no? Qué importante todo lo que estás mencionando, Jessica, porque definitivamente hay una alternativa para cualquier problema que se pueda presentar en el rubro gastronómico y nutricional. Finalmente, me gustaría que hablemos acerca de todos esos restaurantes que ya tienen este pacto ético de utilizar huevos de gallinas libres y que me cuentes por qué consideras que es tan relevante e importante que lo mantengan. Y por supuesto, un mensaje para todos estos restaurantes que todavía tienen dudas de poner o implementar en su cadena de suministro huevos que vengan de gallinas libres. Inicialmente, bueno, mencionar a los restaurantes qué tan importante es que generen esa confianza en el comensal, ¿no? Confianza no solamente por qué sabor puede tener la comida que me brindan, sino también cuál es, o sea, o de dónde viene, digamos, ese alimento que está en mi plato, ¿no? ¿Cuál es la procedencia de ese alimento? Y es necesario que en las cartas se pueda incluir no solamente la información sobre digamos, tiene mayor proteína, tiene mayor cantidad de vegetales o está libre de gluten, que he visto que en algunos restaurantes se está incluyendo, sino que también se pueda considerar una parte en donde diga los huevos que estamos empleando en nuestras preparaciones son provenientes de gallinas libres. Como digo, he visto restaurantes que lo están haciendo, pero solamente en platos en donde se sabe que están elaborados a base de huevo. Pero, por ejemplo, hay otros restaurantes que tienen pastas de huevo. Entonces, se entiende que esas pastas son elaboradas por ellos mismos, ¿no? Entonces, podría incluirse también los ingredientes de este alimento, incluirse ahí también una acotación, porque por ahí un restaurante puede decir, pero yo no hago ningún alimento que pueda tener, ningún plato que pueda tener huevo. Claro, pero sí emplea productos que están elaborados a base de huevo y no los compra en una tienda, sino los realiza. Hablo específicamente de los restaurantes de pastas, porque en otros países de la región también, en donde utilizan muchas estas preparaciones, sí se indica que son pastas a base de huevo elaboradas con huevo de gallinas libres, por ejemplo, ¿no? Entonces, no habría mayor justificación al respecto para no incluir estas acotaciones y como digo, lo que va a generar es que va a tener mayor
confianza hacia el comensal, porque va a saber de dónde viene el alimento y de por sí, si bien es cierto, hablamos del huevo, de las carnes en general, ¿no? O sea, si es que se va a incluir alguna carne, también indicar de dónde está viniendo ese alimento para de alguna manera generar esa mayor confianza en el comensal. Muchísimas gracias, Jessica. Ha sido un placer poder conversar contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado o nos están viendo de Perú sin Jaulas. Esperamos volver a tenerte en este podcast en el futuro y poder seguir conversando sobre cómo hacer una alimentación más sostenible y accesible para todos los peruanos. Que estén muy bien todos. Gracias.